Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en la hora del ingeniero y el día de hoy vamos a hablar sobre el origen del Colegio de Ingenieros del Perú y el rol de la Sociedad de Ingenieros del Perú, que tiene a cargo también el ingeniero Gustavo Saavedra, presidente de la Sociedad de Ingenieros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, a su disposición. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue que se gestó esta primera Conferencia Nacional de Ingeniería ya por el año de 1932, organizada por la Sociedad de Ingenieros del Perú, y por qué fue un hito fundamental para plantear la necesidad de un colegio profesional para los ingenieros del Perú. Bueno, en realidad quisiera un poco hacer algo antes, una historia anterior, ¿no? Porque usted ya me está preguntando después de más de 30 años que se había creado la sociedad, porque esta iniciativa de crear un colegio se empieza desde cuando salen las primeras promociones de la antigua Escuela de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería. Estamos hablando en 1857, que fue la primera clase que se dio, y habiendo pasado ya 10 años empiezan a salir las promociones. Las primeras promociones fueron los ingenieros de minas y civiles, que son los más populares, ¿no? Entonces, a raíz de eso empieza a gestarse la necesidad de hacer una asociación, un club, y se hace una asociación, de 7, 8 personas, se va, pero no se consolida nada, ¿no? Pasado el tiempo, ya por 1890, un grupo de ingenieros decide, pues, ya formar una asociación, ¿no? Hay muchos ingenieros destacados ahí, pero el que más destaca en este siglo, en este milenio ya, es Federico Villarreal. Que Federico Villarreal fue uno de los gestores de la Sociedad de Ingenieros y uno de los gestores de que los ingenieros se agrupen. Entonces, cuando se crean recién, salen los recién egresados, no había cómo agruparse. Entonces ahí empieza una serie de movimientos, ¿no? Y entonces un 27 de octubre de 1828 se crea la primera institución de ingenieros del Perú, que es la Leal y Centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú. El 27 de octubre. La Leal y Centenaria. La Leal y Centenaria. Hemos convenido que se llame así porque no hemos tenido hasta ahora ninguna división de ningún tipo, ningún cisma. Seguimos en nuestro local de Colmena 788 y somos centenarios, tenemos más de 100 años, ya, 126 años. 126 años. ¿No? Entonces, pasan los años y la Sociedad de Ingenieros del Perú empieza a formar otras asociaciones, apoyó a otras asociaciones, llámese la APIA, la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos, creada en 1910. Tenemos una institución que a veces puede ser que no crean que es de la sociedad, que es la Asociación Nacional Pro Marina del Perú, que se crea en 1909. En 1943 se crea el Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, que es muy conocido. En 1942 se crea la Asociación Electrotécnica Peruana. Entonces todos ellos empiezan ya a buscar algo especial. Ya a buscar, ¿por qué? ¿Por qué se genera la colegiatura? Se genera una conferencia, ha habido 3 conferencias en el siglo XX, todo el siglo XX. ¿Cuál es la imperiosa necesidad de crear? Porque ya no era solamente reunirse porque eran ingenieros, sino ya empezaban los problemas de varios tipos, ¿no? Un problema, digamos, el problema del ejercicio profesional, el problema deontológico, ¿no? Un problema deontológico, ético, no. De pronto también de temas de seguridad, las labores. Claro, eso a nivel personal, ¿se cuenta? Entonces, el colegio se creó para ver las cuestiones personales, ¿no? Es una agremiación, claro, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se hace la primera conferencia, que cuando yo estuve hace poco en la clausura de una semana pericial que le llamaban Consejo de Lima, vi varios errores del decano, ¿no? Porque por desconocimiento y porque
no conocían la sociedad de ingenieros. Entonces se dice, el año 32, dice, se hace la asamblea. No, ese año no se hace la asamblea. Yo tengo las actas, los documentos, se hace unos 8 o 10 años antes. Usted es el experto. ¿Desde cuándo fue que iniciaron las asambleas? Desde 1923. 1923. Ahí hayan cambiado, creo, 32, porque si lo cambia 23. Después, por el año 41, en la época de Manuel Prado, se hace una segunda conferencia. Y después, en el segundo periodo de Prado, porque Prado ha sido presidente 2 veces, Manuel Prado Garteche, miembro de la Sociedad de Ingenieros del Perú. Entonces, en la tercera reunión que hubo por el año 56, 57, se seguía porfiando con esto. Ya habían pasado más de 50 años que se había creado la Sociedad de Ingenieros del Perú. Pero ya había la intención de generar un cuerpo grande, ¿no? Porque había la necesidad de hacerlo. Acá lo tenemos. Entonces, ¿no? Fue el año, en el almuerzo del aniversario de la Sociedad de Ingenieros del 27 de octubre de 1961, que en nuestro local institucional, que usted lo habrá visto, le hago ahí un folleto para que lo vea, el presidente Manuel Prado Garteche asiste al local, ¿no? A este local que usted está viendo, ¿no? Y se compromete a promulgar la ley de creación del Colegio de Ingenieros del Perú. Se compromete. Entonces, estábamos hablando de octubre de 61, y el colegio se crea un 8 de junio de 1962. Un año después. Se crea. A los 6-7 meses de ese compromiso de Manuel Prado. Ahora, los ingenieros en esa época tenían participación en política bastante. Entonces, uno de los miembros del Senado era el ingeniero Enrique Martinelli Tizón, senador de la República. Justo quería consultarle también sobre él a propósito de que lo menciona, porque sabemos que el ingeniero Enrique Martinelli fue clave como senador de la República para que la ley del Colegio de Ingenieros del Perú se pueda promulgar. ¿Cómo se articuló este trabajo entre la Sociedad de Ingenieros y las autoridades del Estado en ese momento? Coméntenos. Claro, el ingeniero Martinelli Tizón era miembro del Senado, era senador. Entonces él, digamos, fue el canal para llevar esta propuesta, pero este sentido de colegiatura, el deseo, fue creado por todas las instituciones que existían, que la Sociedad de Ingenieros había creado. La Sociedad de Ingenieros ha creado como 15, 18 instituciones de la ingeniería y de la arquitectura, porque el mismo día también se promulga la ley del Colegio de Arquitectos. Es un número antes o un número después, un número antes de la ley. La ley era la 14086, ¿cierto? Entonces, no quiero desmerecer al ingeniero Martinelli, pero era el canal político. Pero todo esto él no participó 100%. Los que participaron fueron la Asociación Electrotécnica Peruana, el Instituto de Ingeniería de Minas. Minas este año cumple 82 años, los eléctricos ya cumplieron 83 en enero, la Asociación Eléctrica, que son instituciones que están caminando muy bien, primera, la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, de la cual el decano actual elegido es miembro de esa asociación, y esa asociación la fundamos nosotros, todos los años los invitamos y están en nuestra ceremonia, y nos agradecen, ¿no? Porque nosotros creamos. Entonces está Promarín, todos ellos se agruparon para formar el colegio. Entonces cuando se da la primera ley, en su artículo 8, esta es la ley bien chiquita, he escuchado muchos ingenieros veteranos, bueno, yo también estoy por la veteranía, hace 40 años veteranos, claro, que ya se han ido al Oriente Eterno, decían, ¿cómo es posible que la ley tenía
9 artículos y ahora ya ha sido un mamotreto de cosas que parece Poder Judicial, ¿no? Entonces, su artículo 8, que esto es necesario que sepan los ingenieros nuevos, dice: el proyecto de constitución del Colegio de Ingenieros será formulado por la Sociedad de Ingenieros del Perú. Ahí está la ley. Que de los 350.000 colegiados no saben esta ley, porque después vino otra. Entonces, cuando se compromete Manuel Prado, Martinelli era miembro del Congreso, entonces todos los ingenieros, todas las agrupaciones, dice: de común acuerdo con las diversas asociaciones e institutos de ingenieros de cada especialidad, quienes a su vez concordarán el estatuto y respectivo capítulo con dicho proyecto, ¿no? Entonces, fue un trabajo en equipo, ¿no? Claro, de todas las asociaciones que existían. Si bien es cierto, puede haber un ente político que impulsa desde el Parlamento una ley, pero en sí mismo él no lo va a hacer solo. Se necesita efectivamente del trabajo del agremiado, como usted bien señala. Estuvieron diferentes colegios, diferentes asociaciones en ese momento, en esa época, en donde así se pudo gestionar e impulsar una ley. Así es. No es una sola persona, definitivamente. No, el ingeniero, yo no le quiero desmerecer, pero es la parte política que le interviene. Y que me imagino que también deben haber habido otros más dentro de... Sí, ¿no? Sí, claro. Él es la cabeza, él era senador. El senador, claro, de la República en ese momento. Y qué bueno rescatar, porque es parte de la historia de cómo se gestó en esa época y cómo al día de hoy, en la actualidad, también buscan impulsar los nuevos proyectos que obviamente ante la modernidad pues lo demandan, ¿no? El 8 de junio de 1962 entonces se promulga la ley que da vida al Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Qué significa esto para usted y para la comunidad de ingenieros en ese momento? Ya, mire, ve. Cuando se crea la Sociedad de Ingenieros del Perú, ahora leal y centenario, porque tiene 100 años, se creó con dos fundamentos. 126. Sí, muchas gracias, me ha aclarado usted, qué bien que ya usted se identificó con nuestra institución. La sociedad se crea con dos fundamentos básicos, dos motivos. Uno de ellos es unificar las especialidades de ingeniería y otro de ellos compartir experiencia entre sus miembros. Entonces, cuando se promulga la ley, se había cumplido el primer objetivo, después de más de 60 años, de unificar las especialidades de ingeniería, que era crear un colegio profesional que unifique todas las instituciones relacionadas a la ingeniería. Entonces, fue el primer decano nacional en el directorio del Colegio de Ingenieros, el primero, que lo tengo, pero no lo he traído porque tenía miedo que se me pierda, porque en el año 65, y me lo dio un veterano que ya falleció. Claro. Entonces, en ese directorio, que era así de este grueso, más o menos, está desde el colegiado 001 hasta el año 65, 1965. ¿Ya? Entonces, ahí, el primer colegiado era el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva, que él era ingeniero minero, estudió en la UNI, cajamarquino, pero era el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú. Ya. Y entonces, si usted va a nuestras oficinas, va a encontrar a que fue presidente antes de que se haga el colegio de la Sociedad de Ingenieros. Entonces, la mayoría de los miembros de la sociedad pues forjaron el colegio. Casi todos, ¿no? Casi todos han forjado. Igual va a encontrar usted una serie de ingenieros o arquitectos que en ese momento ellos eran miembros de la sociedad, ¿no? Va al colegio de arquitectos y va a encontrar a decanos del colegio de arquitectos que han sido miembros de la sociedad o han sido presidentes de la sociedad de ingenieros antes de que se creen los colegios. ¿Se da cuenta? Entonces, fue de los anales que tengo, fotos que tengo, recuerdos, fue un gran acontecimiento. Mire, lograr después de más de 60 años unificar
las especialidades de ingeniería, cuando en 1898 fue el primer punto, unificarla. Mire, ya pasaron 60 años para lograr. Mire qué difícil es el Perú, que antes era más chico, ahora cómo será que está acomplejado en 32 millones de habitantes. En esa época no había ni 5 millones de habitantes. Mucho más grande ahora. Imagínense cómo unificar. Bueno, se hizo eso y el colegio, la sociedad cumplió con su primer objetivo. Entonces ahora lo que hacemos es cumplir el segundo objetivo, compartir experiencia entre sus miembros, ¿no? Excelente. Entonces hacemos seminarios, foros. Ahora con la virtualidad nos ha servido bastante la virtualidad, porque hacer un evento presencial implica mucho costo. Como a través de la virtualidad pues se pueden hacer mucho más rápido sus gremios y menos costo a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional. Y a nivel internacional con los convenios. Y nosotros no tenemos la espalda económica para estar todos los días gastando en pisco sour, en sanguchito. Usted me dijo que podía hablar lo que quiero hablar también, y tantos van a reuniones solamente a los sanguchitos del pisco sour. Termina la reunión y la gente está aquí hablando. No que para la foto, sino que estas capacitaciones tengan también una implicancia en la labor profesional de los ingenieros del país, ¿cierto? Sí. Con el paso del tiempo surgió la necesidad de actualizar este marco legal. ¿Qué nos puede contar sobre la ley 24648 de 1987, que moderniza justamente el estatuto y permite una estructura descentralizada del Colegio de Ingenieros del Perú, es decir, otorgó autonomía real a los consejos departamentales, un tema fundamental que todo ingeniero debe conocer? Bueno, en realidad, este hecho moderniza, no, lo que se hizo es derogar esta ley, se dio una nueva ley. Y con la corriente de esa época, me acuerdo del ingeniero, ya me olvidé, el decano nacional de esa época, y el presidente de la Cámara, que era de él, sí me acuerdo, de Armando Villanueva del Campo, y el presidente, el decano del colegio, no me acuerdo su nombre, y llegaron pues a un acuerdo de hacerlo descentralizado, ¿no? Entonces se crearon los consejos departamentales y se creó ¿cómo se llama? Un decanato nacional elegido en asamblea democrática, que de acuerdo a la ley era el representante oficial de la ingeniería en el Perú. Entonces quedó así establecido, y ahora la ley exige que los ingenieros deben colegiarse y estar activos y hábiles para ejercer. Y yo esto siempre lo he discutido con varios decanos que conozco. Yo he sido personero 2 veces del ingeniero César Fuentes de Ortiz, que de repente usted no lo conoce. Estamos hablando del año 90. Y he sido personero de ese ingeniero, que fue presidente de la Sociedad de Ingenieros. Muchos decanos nacionales han sido presidentes de la Sociedad de Ingenieros. Muchos presidentes de otras instituciones como el Instituto de Minas, la Asociación Electrotécnica Peruana, la APIA, han sido miembros y presidentes de la Sociedad de Ingenieros. Mejor dicho, la sociedad fue un semillero para que ellos salgan. Como debe ser y como es. Porque hasta este momento viene mucha gente que quiere crear esto. Tiene las puertas abiertas, tienes el ambiente abierto. Esto es democrático. Lo único que queremos es que mañana diga: este colegio, esta asociación se creó en la Sociedad de Ingenieros. Hasta la Asociación de Periodistas de Perú, la más antigua, se creó en el Colegio de Ingenieros. Y hace poco nos llevaron un diploma por los 90 años y medalla, agradeciendo al colegio el espacio que le dimos y todo. Entonces ahora hemos quedado viendo el segundo punto, porque el colegio tiene su función: defensa profesional, deontología, y en eso no quiero crear conflicto de intereses. La sociedad tiene otra función. Nosotros somos una persona jurídica igual que la sociedad, pero la diferencia es que nosotros nos hemos creado en forma libre. Somos hombres, mujeres libres, independientes, autónomos. Ninguna ley nos creó. Ahí quisiera también incidir en lo que usted bien señalaba
sobre la promoción académica, ¿no? La Sociedad de Ingenieros ha mantenido un rol activo en esta promoción académica. ¿Cómo ha sido su relación con las universidades en la contribución de la formación de nuevas generaciones de ingenieros, presidente? Bien, nuestra relación siempre ha sido cordial, ver que realizar un evento en forma conjunta, ¿no? Y dar algunos aportes. Por ejemplo, no sé, se me estaba escapando, en el año 1998, cuando cumplimos los 100 años, hay cosas que lanzamos que después se han apropiado en el sistema, porque ahora sí pues hay de copy, registro. Antes no había esas cosas, pues, las personas tenían ideas, hacían cosas y no pasaba nada. Siempre me acuerdo en el año 98 soltamos el proyecto de teleférico de Lima, que era de Agustino acá al cerro de acá. Tuvo acogida, vinieron otra gente, no les interesó, lo dejaron. Ahora otra vez sale de moda, pero más corta, más chico. O otros lo han alargado, dice, por todo, con norte, poner teleférico. Eso venía de la Sociedad de Ingenieros, queríamos el aporte. Y otro aporte enorme que queríamos, que hubiera sido bueno, que no se quiso hacer por cuestiones seguramente políticas, porque para esas grandes obras se mete mucho la política. Por eso que Enrique Martinelli Tizón, si no intervenía, nunca salía del colegio. Tiene que haber política. Envergadura, porque además tiene que ver también con la implicancia de la calidad de vida de las personas, son estructuras. Y un segundo proyecto que soltamos en esa época, me acuerdo con el almirante, con el comandante Paredes, fue el megapuerto del Callao. Estoy hablando del 98, la inversión, miren, 98 llegaba a unos 15.000 millones de dólares, una barbaridad de plata, pero dado por los Emiratos Árabes. La isla San Lorenzo es una tremenda isla donde hay una base naval. Se había pensado hacer pistas, hoteles, casinos, mismo Las Vegas. Excelente proyecto, con todo listo para hacer, tampoco lo quisieron sacar. Entonces, la Sociedad de Ingenieros contribuyó con sus ingenieros a dar esos proyectos, los planteamos, proyectos grandes, pues, porque habíamos quedado en ver cosas grandes, ya las cuestiones de capítulos, de especialidades, lo veía el colegio. Nosotros no teníamos que ver eso, ya nosotros teníamos que ver cosas grandes, como lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, todo eso, y ese es un par de proyectos que le digo, porque hay muchas cosas para hablar. En el área agraria también presentamos proyectos, y la planificación de Lima. Hay un arquitecto que tiene su libro Lima Nueva del año 1990, que fue, ¿cómo se llama?, elaborado auspiciado por la sociedad. El arquitecto era directivo, pero la sociedad le auspició, pues, para poder imprimir todo. Que la última vez que entraron unos fascinerosos a la sociedad, se robaron todos los textos, y solo quedó uno, que lo tengo yo en mi casa, que me lo había obsequiado ese arquitecto. Toda una planificación que la estoy viendo y digo, estos amarros, ¿quién le pasó la voz? Todas las ideas hechas hace más de 40 años, que la están poniendo como nuevas. Por eso yo me acuerdo que decía mi abuelito decía que se mueran los viejos para que no digan nada, ¿no? Para que no digan la verdad. Entonces hay muchos proyectos que lo estoy viendo, y digo, pues esto está acá, lo hemos hecho. ¿Quién se está adueñando de las ideas? ¿Quién reclama? ¿Cómo reclamamos? No tenemos pues la espalda, ¿cómo se llama?, mediática, para decir, mire señores, este es nuestro, ¿no? ¿Sabe qué? Esto ya existía, no me venga usted a sorprender. Esto existía, pero como usted es político... Se puede aprovechar tranquilamente las plataformas ahora del Nacional de Perú para denunciar, ¿no? Porque de eso se trata. En términos de propuestas técnicas, ingeniero, ya usted como presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú, ¿cuáles son esos aportes o grandes proyectos nacionales de los cuales podría destacar ahora la Sociedad de Ingenieros del Perú, que está dejando huella?
Bueno, como le vuelvo a repetir, teníamos esos dos que son de hace 30 años, ¿no? 30, 40. Porque como estábamos en el centro de Lima, ¿no? Estamos en el centro histórico, más abajo es el centro histórico de Lima, ¿no? Por ejemplo, hubo el proyecto de cuando se hizo, ahora ya no se llama Vía Expresa, se llama la Avenida Luis Bedoya Reyes, que fue el que hizo la Vía Expresa. Entonces había un problema de darle salida por la Avenida Colmena, llegar a la Vía Expresa, ¿no? Entonces había un proyecto de este edificio que usted lo ve, sacarlo y moverlo, ¿no? Leyendo la historia que tengo acá, pues vamos a editar un pequeño libro, ¿no? Vemos que el Consejo de Lima ha sido siempre, el problema es cuando llegamos y tenemos personas que no tienen la visión de construir, ¿no? Entonces el Consejo de Lima dice, pedía demoler el local de la institución, ¿no? Entonces se logró demoler un 55% en el año 75. La Municipalidad de Lima se le había negado a la Sociedad de Ingenieros el pago de la apropiación, se le había tasado tal como un edificio de 3 pisos y se había notificado a los ingenieros de 2 locales señalados pero por lo tanto demolido. Querían demolerlo para hacer una salida al Zanjón. Con el ingeniero César Fuentes Ortiz, que fue decano nacional del colegio, 2 veces presidente de la sociedad, ¿no? Llegamos a un pequeño proyecto, le digo pequeño porque no es de mucha envergadura, ¿no? Porque no es a nivel nacional. Dijimos, podemos corregir esta salida a la Vía Expresa haciendo un túnel. De Colmena, un túnel a la Vía Expresa de 500 metros, que no es mucho, se hace. Pero anteriormente ya la Municipalidad de Lima había ya empezado a demoler nuestra institución. Tuvimos que esforzarnos, acá está, en ver cómo rescatar. Logramos que la Instituto de Cultura nos dé la categoría de monumento histórico. Entonces, hasta ahora siguen los problemas de salida al Zanjón por el centro de Lima, ¿no? Sí, cuando yo me subo al balcón digo, pero si es tan sencillo hacer un túnel, ¿cuál es el problema? Por supuesto que hay problema, porque si tenemos un tren eléctrico que va a hacer que está de Santa Anita acá, solo 5 kilómetros en 10 años, es una sinvergüencería en el país. Sí. 5 kilómetros en 10 años. Como nosotros somos parte de instituciones de América, yo estuve hace 3 años en Panamá y justamente el presidente de Panamá se apellidaba Martinelli, y él en su periodo de 4 años hizo todo el subterráneo de 36 kilómetros. Eso cuando existe la voluntad política. Y sin embargo terminó su periodo directo con el agremiado. Pero sin embargo terminó su periodo y fue preso. Por actos de... Lo acusaron de corrupción. Entonces el ministro de él de vivienda, que lo conozco, que me mantengo con él en contacto, solo costó $3.500 millones, señorita. ¿Sabe qué? Y lo acusaron de corrupción por $3.500 millones. Y yo le dije, acá tenemos 5 kilómetros, $10.000 millones. Y paralizadas muchas obras también a nivel nacional. Me dijo, me voy al Perú, dijo, me voy al Perú porque... Sí, nosotros hemos hecho tanto por la tercera parte y el Perú solo 5 kilómetros han hecho, con 3 veces lo que hemos hecho nosotros, caracho. Entonces, bueno, ingeniero, finalmente en el marco del 63º aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, usted va a ofrecer una conferencia conmemorativa. ¿Qué mensaje central desea transmitir y qué reflexiones considera urgentes para el presente y futuro del gremio, ¿no? Bueno, lo único que puedo decir que hay que actuar con mucha honestidad. Hay que dejar de lado la cuestión material.
Mire, yo tengo un refrán que siempre pongo en mi libro de mi biblioteca, en los sellitos que le pongo, que dice: fuggi irreparabili tempus. El tiempo fuga irreparablemente. Parece que los que entran a gobernar creen que el tiempo nunca va a pasar. El tiempo va a pasar y la historia va a quedar. Lo único que pido es honestidad. Que la gente se ponga la camiseta del Perú y trabaje por el país. Y no trabajen, no, que es para mi familia, que mi primo, que mi barrio, que mi grupo. No. El Perú es un solo conjunto. Aquí hay que cuidarlo. Tanto sus recursos naturales como su salud, su tecnología. Todo hay que cuidarlo. Y para eso hay que pensar en el Perú. No hay que pensar en mis intereses particulares. Y para eso hay que ser muy honestos. Muy honestos. Y cuando usted ve decir y hacer a mucha gente llena de palacios y ve los signos exteriores de riqueza, ahí ve por qué el Perú no avanza. Porque hay muchos, con muchos signos exteriores de riqueza, pero hay mucha pobreza también en el Perú. Hay que tener coherencia y efectivamente desde acá saludamos a todo el agremiado del Colegio de Ingenieros del Perú por la loable trabajo, esfuerzo que hacen cada día, y agradecemos al ingeniero Gustavo Saavedra, presidente de la Sociedad de Ingenieros, que estamos felices de tenerlo, de que nos haya explicado un poco cuáles son los orígenes y cuál es el rol fundamental que cumple la Sociedad de Ingenieros del Perú. Muchas gracias. Hasta acá ha sido el programa el día de hoy en la hora del ingeniero. Ya lo saben, no se olviden de conectarse con nosotros todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en la hora del ingeniero por Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Hasta pronto. Muchas gracias.